Buenas noches, don Aldo. Don Aldo, Mario. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos Don Mario, don Mario, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado todo? para servirles. Aquí estoy a la orden. Bien chulo. Muy bien, vamos a comenzar en 3 minutos. Buenas noches. Buenas noches, Noches, don Mario. bienvenidos. Vamos a rezar el Ave María y así comenzamos puntual. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el Como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por por nosotros. nosotros. Muy bien, muy buenas noches a todos. Les Noches, Mario. vamos a hablar del primer mandamiento de la ley de Dios y pues aquí estamos justamente ante una temática muy importante porque los mandamientos expresan sustancialmente la ley moral. Y en todos los mandamientos se habla del amor. En los 3 primeros mandamientos del amor en lo referente a Dios y en los 7 últimos mandamientos del amor en lo referente al prójimo. Para poder entender en el contexto actual los mandamientos y este primer mandamiento, yo voy a hacer como un marco conceptual de cosas que ocurren en este momento de la historia que nos permitirán también plantearnos nosotros con más determinación la urgencia de ahondar en este misterio, urgencia de ahondar. Aquí, como ven, les he puesto unas lecturas recomendadas y una bibliografía. El que quiere, pues hace un screenshot de estas 2 diapositivas y pues quisiera entrar en la temática justamente partiendo de una nota que hay en la cultura actual: arrogancia y rebeldía. Siempre, en cualquier época de la historia, la arrogancia y la rebeldía revierten en contra nuestra. Pero actualmente
La arrogancia y la rebeldía nos llevan a pensar que para progresar en la vida basta con la inteligencia. Acuérdense de la Revolución Francesa, acuérdense de la diosa razón, acuérdense ustedes de la Ilustración, acuérdense de Renato Descartes y piensen que ahora más que en esas épocas estamos expuestos a ese peligro por los avances de la ciencia y de la tecnología. Entonces eso nos conduciría a pisotear las normas morales y quisiéramos reemplazarlas por unas normas que hemos inventado nosotros y que tal vez hemos disfrazado de democráticas sencillamente porque pues hemos conseguido un consenso mayoritario a nivel de un Congreso de la República. A veces son consensos arreglados, económicamente hablando, a priori, y entonces terminaríamos prácticamente desterrando a Dios lo más lejos posible de este mundo para sustituir sus preceptos sapientísimos por unas leyes que están de moda y que nos hacen políticamente correctos en el conglomerado mundial. Entonces hay mucha confusión. Y toda la confusión que observamos es una confusión que hace que se vea la libertad individual como criterio único para satisfacer, criterio único de verdad, de la verdad. Y por tanto, mis satisfacciones personales, mis deseos, vienen a reemplazar el sitio que le corresponde a la verdad en la toma de decisiones. Esto es muy grave. Esto es muy grave y esto expresa la seria descomposición social en que estamos. Bueno, obviamente hay que reaccionar. Podríamos darle un nombre a esta sociedad, a esta civilización, el caos de los deseos. Y cuanto más profundo sea el caos, es decir, cuanto más rienda suelta demos a nuestros deseos, más evidente es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión de esta cultura de los deseos? Que las personas, cuando agotan los placeres primarios, prefieren que la vida se termine porque sería ya muy aburrido, una vez que están ya hastiados de los placeres primarios y piensan que fuera de este mundo no los van a poder tener, ni habrá nada nuevo, y por tanto, como han dejado de mirar al cielo, han perdido la esperanza. Gracias a Dios, no es nuestro caso, somos hombres de fe. Pero cuando la gente tiene esas frustraciones, ese pleito interior hace que caigan en depresión. Y lógicamente empiezan a consumir antidepresivos. Algunos porque se los autoprescriben, otros porque cuentan con una prescripción médica. Los psicólogos hacen pues su fiesta y su agosto en sus consultas porque se encuentran con personas, muchas depresiones, la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI, por lo menos de la última parte del siglo XX y de esta parte del siglo XXI, y vamos viendo lamentablemente que hay adolescentes que se quitan la vida. Entonces, eso es un botón de muestra de la cultura actual. Eso no quiere decir que la gente sea mala, no quiere decir que todo sea pesimista y todo sea negro. Lo que quiere decir es que tenemos que afinar a la hora de usar la libertad y tenemos que afinar en el primer mandamiento. Y cuando uno afina en el primer mandamiento, uno se plantea, a la hora de tomar una decisión, ¿puedo elegir un acto que sea intrínsecamente malo por su objeto moral? No vamos a fijarnos ahora en los motivos, las intenciones de quien realiza ese acto, las circunstancias que acompañan a ese acto. No, puedo elegir un acto malo, hacer la guerra a un país, invadir un país, con independencia de los motivos, ¿verdad? Las intenciones de quien realiza esa acción. Puedo invadir un país que no me ha hecho nada, ¿verdad? Un país que es vecino mío y que sencillamente yo quiero que estén bajo mi hegemonía. Pues evidentemente los actos que son intrínsecamente malos por su objeto moral no son elegibles.
Pero claro, fuera del caso que estoy pintando, ustedes pueden plantearse casos en los que no se compromete al conglomerado mundial, sino que se compromete mi familia o yo mismo, ¿verdad? Yo puedo elegir emborracharme, a priori puedo beber sabiendo que me voy a emborrachar y eso es lo que quiero. Ese acto es un acto que tiene un objeto moral malo. No es que el licor sea malo. Lo que es malo es el objeto moral que yo he elegido. ¿Verdad? El vino alegra el corazón del hombre, dice la Sagrada Escritura. Por tanto, no pensemos que entonces no puedo tomar ni un trago, ¿verdad? Porque no es ese el planteamiento. Entonces, los actos que son intrínsecamente malos por su objeto moral nunca son elegibles. La pornografía es un acto intrínsecamente malo, no elegible nunca. Así de claro. Bien. Entonces, uno se plantea que tiene que afinar sus criterios a la hora de trabajar, a la hora de organizar su vida, a la hora de tomar decisiones, porque si no afina sus criterios, entonces uno puede elegir cosas que objetivamente me hacen daño. Entonces, los mandamientos no son una senda estrechísima, sino son un mínimo de conductas que me muestran la senda, la autopista del amor. Por tanto, es un camino de perfección moral y espiritual. Claro que San Pablo nos explica en Colosenses 3:14 que en todo lo que hagamos, nuestro ceñidor ha de ser el amor, porque el amor es lo más perfecto. Hemos nacido por amor, hemos nacido para amar, hemos sido diseñados para el amor. Entonces, no veamos los mandamientos como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino como una senda abierta para la grandeza moral. El primer mandamiento es clarísimo. Excluye querer compaginar el amor de Dios con otros amores. Todos los demás amores tienen que subordinarse al amor de Dios. Y si no es posible subordinarlos, hay que descartarlos. Entonces, aquí no vale el razonamiento de quien dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo de haberme enamorado perdidamente de una mujer casada? No, es que tú eres culpable de haberte enamorado perdidamente de una mujer casada. Eres culpable porque llevabas tu corazón en la mano. Eres culpable porque tal vez ella te coqueteó y tú le hiciste caso. O eres culpable porque tú la buscaste. Al fin y al cabo, estas cosas no es cierto que ocurran por un flechazo automático en el que no hay reflexión. Bueno, entonces no podemos declararnos inocentes y casi que víctimas de unos movimientos del corazón que nos dominan, porque si fuera así, no habría pecados. ¿Qué es lo que ocurre en el segundo mandamiento? Que Jesús dice, bueno, el segundo es amarás al prójimo como a ti mismo. Claro, el primero, a Dios por encima de todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo, al prójimo. Ese es el orden del amor. Pero Jesús a este mandamiento lo perfeccionó en la última cena, diciendo, como yo os he amado. Por tanto, si os he amado hasta la cruz, hasta ahí hay que llegar. Ok. ¿Por qué la libertad de las personas se sesga hacia el mal? ¿Acaso alguien nace malo? No. Nadie nace malo. Cuando uno se sesga hacia el mal, lo ha hecho gradualmente. Aquel niño que le consintieron sus caprichos termina siendo un energúmeno cuando sea mayor porque sus padres no supieron corregir a ese niño. Okay. Si yo tengo una visión del hombre en la que yo parto del dato, y esa es mi premisa, mi punto de partida, de que en el hombre no hay ningún mal intrínseco, por tanto no hay pecado original, ni hay ningún pecado, estoy partiendo de un dato falso. Porque todos hemos venido a este mundo menos María Santísima. Y, por supuesto, en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, Él, los demás hemos venido en pecado original.
Entonces, quien piensa que uno lo hace malo la sociedad y que son los sistemas sociales los descarriados y los que hay que corregir, uno está exhibiendo su propia ignorancia porque los sistemas sociales son hechos por personas individuales. Por tanto, los sistemas sociales no son unas estructuras que me caen encima sin que yo tenga opción de decir lo acepto o no lo acepto. De acuerdo, puede haber sistemas sociales oprimentes, puede haber sistemas sociales que lo meten a uno ya dentro de unas coordenadas que son pecaminosas, pero la libertad interior subsiste. Ok. Entonces, si la santidad es la plenitud de la filiación divina, por tanto la plenitud del amor, cuando disminuye el amor debido al pecado venial, puedo llegar a perder el amor si yo caigo en un pecado grave. Entonces, ojo, porque hay que recuperar la amistad con Dios. Si no, no es cierto que busco la santidad. Entonces, ¿cuál es el orden de la caridad? Primero el amor a Dios, después el amor a los demás, por Dios, y finalmente el amor ordenado por uno mismo. Entonces, este amar a Dios por encima de todo exige elegirlo como un fin último de todo lo que hago. Fin último de todo lo que hago. Y actuar en todo por amor a Él y para su gloria. San Pablo dice que ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo por la gloria de Dios. Y San Mateo nos dice que no podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero. Por tanto, no puede existir un verdadero amor que excluya o postergue el amor de Dios. Jesús habla de amar a su padre o a su madre más que a mí, a su hijo o a su hija más que a mí. No puede ser mi discípulo. Por tanto, plantea un orden. El que no se quiera someter a ese orden, el que quiera pensar que eso es imposible, entonces va a actuar siempre de una manera que le va a perjudicar, le va a hacer daño. Bueno, entonces los que piensan que la libertad se adquiere por un solo acto de la voluntad, están menospreciando la libertad e ignorando su verdadera naturaleza e ignorando que el ser humano no es un ángel y que como no es un ángel, tiene que hacer muchos actos de elección del bien para poco a poco ir haciendo con natural la elección del bien, así hasta el final de su vida. De lo contrario, la libertad se va a degradar. Puede haber una degradación moral que lleva a despreciar o a quitarme la libertad. Puede haber negligencia porque yo no quiero esforzarme. Entonces, la libertad se conquista todos los días. Y para conquistar la libertad hace falta tener hábitos de resistencia espiritual, hábitos de discernimiento. ¿Esto le hace bien a mi alma o no? ¿Me conviene o no me conviene? Bien, la voluntad de Dios es que seamos santos, dice San Pablo en la primera de Tesalonicenses. Mira, Jesús ha dicho que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Mira, Jesús habla de seguirlo a Él. En San Juan capítulo 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, permaneced en mis mandamientos. ¿Y eso dónde? En el trabajo profesional, en la vida familiar. Y para eso Jesús nos alimenta con su sangre, como el pelícano alimenta a sus crías con su sangre. Por tanto, no podemos decir, es imposible lo que se nos pide. No es imposible. En cualquier lugar donde nos encontremos, si el trabajo es honrado, podemos elevarnos a la altura del amor de Dios, corresponder a su amor. Él nos ha amado primero. Por tanto, si Él nos ha amado primero, hay que subirse al globo del amor y por tanto dejarse llevar por esa corriente tan amable del amor de Dios, amable y exigente. ¿Cuántos actos tiene el primer mandamiento? Vamos a hablar de la oración, de la adoración y del sacrificio. 3 actos. 3 actos. Y luego el amor de Dios se manifiesta en 3 virtudes. Fe, esperanza y caridad. La primera actitud del hombre que reconoce que es criatura ante su creador es la adoración.
Por tanto, adorarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y a Él solo servirás. Es la respuesta de Jesús cuando el demonio le pide que lo adore en el desierto. Entonces, la adoración a Dios lleva consigo rendir el juicio ante Dios, rendir la inteligencia ante Dios, rendir la voluntad ante Dios. Por eso en el Padre Nuestro se dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Adoración. Por tanto, si la adoración es ordenada, nos va a liberar de la idolatría del dinero, de la idolatría de la fama, de la idolatría de la profesión, de la idolatría del trabajo, que nos puede llevar a colocar a Dios en el último lugar. Por eso nos decía San José María que tu oración sea siempre un sincero y real acto de adoración a Dios. Sincero y real. Cuando uno adora a Dios, le da gracias por todo. Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Le agradece todo, lo que nos parece bueno y lo que nos parece difícil. Cuando uno ama a Dios por encima de todo, uno se da cuenta de su grandeza y de nuestra pequeñez y empieza a pedir ayuda, hace oración, habla con Dios. Y cuando habla con Dios lo adora, lo alaba, le agradece, le cuenta sus límites, le pide perdón, le pide ayuda. Por tanto, no se queda en una postura, dijéramos, teórica del amor. Pero también está uno dispuesto al sacrificio en las cosas que Dios le pida. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, lo cual suponía un desgarramiento interior muy grande. Era el hijo de la promesa. Entonces, la pregunta es, bueno, si yo realmente estoy dispuesto a todo por Dios, estoy dispuesto a dar mi vida por Dios, estoy dispuesto a sacrificar tiempo por Dios, estoy dispuesto a cambiar mis planes por Dios y por tanto estoy dispuesto a ofrecerle bienes sensibles en homenaje a Él. Ese ofrecimiento expresa la entrega de mi voluntad. Me desprendo del dinero, me desprendo de tiempo, me desprendo de mis bienes, ¿verdad? Me desprendo de mis planes y todo lo hago en función de lo que convenga más, según el amor a Dios. Bueno, esto es lo que más nos importa. Entonces, ¿partimos de dónde? De la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Así decimos el domingo, es lo primero que dice el credo, ¿verdad? Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Ese acto de fe, esa adhesión, es una luz que Dios nos otorga. Y luego es una respuesta del hombre que se adhiere a esa luz. Por tanto, si yo creo lo que Dios ha revelado, creo todo el paquete. No puedo hacer una selección. Esto sí, esto no. Esto lo acepto, esto no lo acepto. Creo a Dios mismo, que es el que nos lo ha revelado. Entonces, resulta que no puede haber oposición entre la fe y la razón. Yo no puedo decir, bueno, yo elijo, ¿verdad? De los 12 artículos del credo, yo elijo 10, ¿verdad? Pero hay 2 en los que yo no creo. Bueno, eso quiere decir que o te tomas el paquete entero o estás fuera de tu fe católica. Aquí o todo o nada, ¿verdad? Porque todo ha sido revelado por Él. Entonces no hay oposición entre la fe y la razón. Otra cosa es que mi cabeza tal vez no termine de abarcar y de entender. Y si yo creo que Dios me ama y que es mi Padre, espero en Él. Y estoy dispuesto a unirme con Él porque yo sé que eso es lo que me va a dar felicidad y confío en que me va a hacer capaz, me va a ser idóneo, me va a dar los medios para alcanzar el cielo. Y confío en que realmente nos aguarda el cielo. San Pablo habla de que veremos a Dios cara a cara, que ahora lo vemos como con un velo, pero que después lo veremos cara a cara. Entonces la esperanza de la eternidad
Y todo eso nos lleva a tener una conducta en la que lo prioritario es el amor a Dios. Entonces, la primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, nos explica cómo el amor es lo que da forma, lo que da vida a la fe y a la esperanza. Así como un cuerpo sin alma es un cuerpo muerto, es un cadáver, del mismo modo, una fe y una esperanza sin amor serían cadavéricas. Cosa más seria. La caridad presupone la fe porque solo puede amar uno lo que conoce. Entonces, solo puede amar a Dios quien conoce a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Por la luz de la fe. Y luego presupone la esperanza porque cuando uno ama a Dios como Padre amorosísimo, entonces uno pone su deseo de felicidad en la unión con Él. ¿Cuáles son los pecados contra la fe? El primero es el ateísmo. Hay un ateísmo práctico, vivir como si Dios no existiera. No hay una declaratoria de ateísmo fría, pero en la práctica hay ateísmo. ¿Verdad? Organizan su tiempo sin Dios, no rezan nunca, ni cuando comen, ni cuando se levantan, ni cuando se acuestan, no van a misa, no se confiesan. Si van a misa es por un compromiso social, pero no tienen ningún interés en las cosas de Dios. Bueno, estamos mal. Luego los agnósticos, los que han caído en el indiferentismo religioso. El agnóstico, el que dice, pues, en realidad, yo no puedo pronunciarme ni a favor de la existencia de Dios ni a favor de su inexistencia. Sencillamente no me interesa ese tema. Esa persona, tarde o temprano, cae en el ateísmo. Kant era agnóstico y decía que la existencia de Dios solo la podía aceptar como un imperativo de la razón práctica. Indiferentismo religioso, ¿verdad? Vivo al margen de la fe, al margen de la religión. Me es indiferente, no le invierto tiempo. Por ese camino podemos terminar en la apostasía, abandonar la verdadera fe, o en el cisma, romper la unidad con la cabeza de la iglesia. Ese es el peligro actual en la iglesia en Alemania. Y la herejía, o sea, las herejías es sostener puntos contrarios a las verdades reveladas. Es hereje el que dice que cree en todo lo que cree la iglesia, excepto en la infalibilidad del Papa en asuntos de fe y de moral. Bueno, entonces, es hereje. Es hereje el que dice que cree en todo, pero no cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es hereje el que dice que cree en todo, pero no cree en la virginidad perpetua de María, ni en su maternidad divina. Bueno, son herejías. Bien, entonces resulta que hay personas que caen en herejía con mucha frecuencia. Entre los hermanos separados, ellos, aunque han leído Juan 19, 26, no entienden por qué hay que acudir a María. Pero ya leyeron Juan 19, 26 y sin embargo no entienden por qué Jesús quiere que acudamos a María. Ok, pecados contra la esperanza son dos. La presunción y la desesperación. Yo me desespero, yo no voy a poder salvarme, soy un desastre, todo lo que hago está mal. O presumo de que si Dios me quiere salvar, Él verá qué hace para salvarme, pero no hace falta que yo ponga ningún medio. Yo no necesito confesarme, no necesito convertirme, no necesito tampoco arrepentirme de nada. Evidentemente eso es un pecado de presunción. Contra la caridad, cualquier pecado nos lleva a rechazar a Dios, pero hay uno muy delicado que es la tibieza. Ojalá fueras frío o caliente, dice el Apocalipsis, pero porque eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Cuáles son los pecados contrarios al culto que el primer mandamiento nos manda dar a Dios? Sacrilegio, hacer mal uso de los sacramentos,
Eso es un sacrilegio. Comulgar estando en pecado mortal. Casarse estando en pecado mortal. Confesarse ocultando pecados graves voluntariamente. La simonía. Simón el mago pretendía comprarle a San Pedro el poder de imponer las manos para que viniera el Espíritu Santo sobre la gente. Bueno, pues sería un pecado de simonía querer vender un puesto eclesiástico, por ejemplo. Ok. Superstición, atribuir poderes sobrenaturales a las cosas materiales. La magia negra, porque ahí hay una intervención del demonio. El culto a Satanás. Bueno, pecados contrarios al culto a Dios. Jesús, en la última cena, enseñó que hay que amar como Él nos ha amado. Por tanto, la Eucaristía y la entrega fraterna al prójimo están unidos, estrechamente unidos. Un mandamiento nuevo doy, este es el carnet de identidad del cristiano. En eso nos tenemos que distinguir. Si yo amo a los demás, quiero para ellos su verdadero bien. ¿Y qué quiere Dios para ellos? Quiere que sean santos, porque si no, no van a ser felices. Entonces les muestro la santidad como un camino asequible. Y la primera manifestación de mi amor a Dios y de mi amor al prójimo es el apostolado. Trato de acercar a otros a Dios. Con mi ejemplo, con mi simpatía, con mi oración, con mi caridad. Entonces, hay gente que dice que ama mucho al prójimo, pero no se preocupa por sus necesidades espirituales ni por sus necesidades materiales. Quiere decir que no es cierto que ame mucho al prójimo. Mira, pues, lógicamente, amar mucho al prójimo es darle un buen consejo, es rezar por el prójimo, es vivir las 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Comprender a los demás y perdonar a los demás no quiere decir dejar de decir la verdad. La verdad hay que decirla aunque hiera. Y no sería falta de caridad decir la verdad bajo el pretexto de que es que se va a ofender. Y cuando una persona está viviendo en concubinato hay que decírselo, mira, tú estás viviendo en adulterio. Se lo decía Juan a Herodes, no es lícito que vivas con la mujer de tu hermano. Herodías, que era la mujer del hermano de Herodes, se puso bravísima y por eso logró deshacerse de Juan, logró que lo decapitaran. Ser misericordiosos con el prójimo. Jesús lo ha dicho en las bienaventuranzas. Y nos ha dicho, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿cómo son las características de la caridad? Pues San Pablo las dice en la 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, ¿verdad? Jesús nos habla de la corrección fraterna en Mateo 18, 15. Por tanto, la caridad no es ser personas que tienen un trato almibarado con los demás. Es personas que dicen la verdad con caridad. Y si yo tengo recto amor por mí mismo y no lucho contra el egoísmo, es falso que ame mi propio bien. El recto amor a uno mismo comporta abnegación, entrega de sí mismo a Dios y a los demás. Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Entonces, nosotros no vamos a encontrar la plenitud si no es aprendiendo a entregarnos sinceramente a los demás. Claro, esto es muy exigente porque es vivir olvidado de uno mismo. Jesús lo ha dicho con claridad, si alguien quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pero vivimos en una época en la que hay una gran dictadura del desarrollo personal. Por tanto, una dictadura en la que la gente piensa muchísimo en su desarrollo físico, su desarrollo profesional,
su desarrollo social, y entonces tienen planteamientos muy equivocados sobre la forma de vivir, incluso usan de la misa para ir a hacer contactos. Voy a misa solo a donde va fulanito y menganita porque quiero conseguir un trabajo. Y para eso quiero que me vean en misa, pues. O quiero conseguir novio, ¿verdad? O novia. Entonces yo sé que ahí va. Si voy es por Dios. Ok. Por otra parte, cuando una sociedad es hedonista, esa sociedad está detrás del placer material, individual, muchas veces del placer carnal. Y muchas veces esa sociedad busca la primacía del placer individual. Entonces, eso puede destruir los sentimientos y los cimientos de la sociedad y puede llevarnos a un individualismo exacerbado que puede terminar devastando la sociedad. Por tanto, el individualismo no es el camino del cristiano. Ok. Voy a quitar las diapositivas para que puedan preguntar todo lo que quieran. Listo para las preguntas. Vamos a ver. Sí, Klaus. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Bienvenido. Yo me puse a pensar ahorita que usted estaba hablando todo esto de los mandamientos Sí. y principalmente el primero, que es el que rige a todos prácticamente, porque ese es el que le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, es como amar a todo, no matarás, no, o sea, es el amor al prójimo en sí. Sí. La parte de los sacramentos con los mandamientos, ¿cómo se podría Bueno, intercalar? lógicamente es muy difícil vivir los mandamientos sin acudir a los sacramentos, O sea, que van porque ligados unos con los... van ligados, porque los sacramentos son 7 fuentes de vida. Es cierto que no todos podemos recibir los 7 sacramentos. Yo solo puedo recibir 6. Tú también solo puedes recibir 6. Yo no puedo recibir el sacramento del matrimonio, tú no puedes recibir el sacramento del orden, porque tú eres casado y yo porque soy sacerdote. ¿Ok? Pero eso es parte de la vocación que cada uno tiene, ¿verdad? Pero por lo menos 6, todos los debemos recibir. Algunos en un momento muy determinado de la vida, el bautismo, la confirmación, la primera comunión, la unción de los enfermos. Pero la Eucaristía y la confesión, nos podemos confesar todas las semanas, podemos comulgar todos los días si estamos en gracia. Ahora, si Yo, no buscamos esa ayuda, no vamos a tener fuerzas de vivir los mandamientos. yo también lo decía porque, digamos, en el bautismo hay mucha gente que se olvida de que ese es uno de los más importantes, inclusive antes, cuando se hacía el bautismo, se hacía de una vez cuando nacía y una vez le ponía el nombre al bebé, ¿no? Eso se ha pasado, creo que pasan 3 meses y empieza uno ya a pensar en el bautismo. Sí, lo que Pero, dice la iglesia es que conviene que el bautismo sea en cuanto la madre pueda estar en pie. correcto. Pero la parte de la confirmación es la que es bien difícil porque se dice que uno ya tiene que tener conciencia para hacer ese sacramento. Pero ¿quién guía hacia ese sacramento? Deben ser los padres, pero muchas veces se Sí. olvidan. Bien, entonces en ese caso sí, cuando los hijos andan ya por los 13 años, conviene prepararlos para la confirmación. Los primeros interesados han de ser los padres que tienen que saber motivar a los hijos para que quieran ir. Mira, pues hay patojos que van a la confirmación, a prepararse para la confirmación, solo si las clases son mixtas. ¿Por qué? Porque quieren ver patojas o al revés, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te interesa? El ver e ir a socializar. No me interesa la formación, lo que me interesa es que ahí va a estar la niña tal o el niño tal. Bueno, entonces eso es parte de lo que los padres han de transmitir. Dijéramos que la primacía de Dios, la prioridad de Dios, ¿verdad? Gracias, don Mario. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Buenas noches, don Mario Buenas Wilson. noches, Wilson.
una consulta. Yo creo que tal vez uno de los principales, porque obviamente el amor a Dios sobre todas las cosas, es el amor al prójimo, como usted bien decía al principio. Sí, Porque Jesús dice que al final todo se resume en me viste con hambre y me diste de comer. claro, pero hacerlo por Dios, Por ¿ok? supuesto. Sí, si no es puro altruismo, ¿ok? O sea que ahí es donde se manifiesta el amor a Dios, en el amor al prójimo. Sí, porque él dice que a través de hacerlo hacia ellos, se lo hicieron a él, ¿verdad? ¿Cuántas Entonces, veces lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos? Conmigo lo hicisteis. Así es. correcto. Y para nosotros estar seguros, pues, de que Pero eso no excluye los actos de culto a Dios. Uno no, no puede sustituir, ¿verdad? Y los actos de amor al prójimo, sustituir los actos de culto por los actos de amor al prójimo. Están concatenados. Uno lleva al otro. ¿Ok? perfecto, Mario, gracias. Muy bien. Sí, Luis, buenas noches. ¿Qué tal, don Mario? Buenas noches. Bien. No, creo que excelente el tema y creo que para todos nos deja, no solo a nivel personal, sino a nivel de nuestro apostolado, que tengamos la visión de tener siempre prioritario, ¿verdad? Ya bien lo dice ya la Biblia, amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y con toda mi alma. Claro, este es el Y esfuerzo, ¿sí? sí, a mí me ha tocado, y tal vez algún comentario, si es que va, o usted dirá en qué punto se va a tocar, pero sí me ha tocado conversar con muchas personas que de una manera, de una línea totalmente contraria han sido adormecidos o llevados a estas situaciones, de las más difíciles que cada uno va descubriendo, es la masonería, que es Sí, tremendo, y la otra, la teología de la interreligiosidad, querer sí, confundir y creer que unir el budismo y el sí, catolicismo y que adormecen a la gente. Eso es sí, terrible. Increíble no es gente común, sino gente muy letrada que se sí. deja caer en eso. Es el Gracias. indiferentismo religioso. Da igual tener cualquier religión, todas llevan a Dios, da igual. No es cierto que todas lleven a Dios, ni tampoco es cierto que todas lleven al mismo Dios. Y la masonería es incompatible con ser cristiano. O sea, uno no puede ser cristiano y ser masón, porque los masones creen en un Dios que no es padre, en un Dios que no es persona, en un Dios que no es providente, en un Dios que abandonó la creación. Por tanto, creen en un Dios que es imperfecto. Entonces no es compatible. Así es que si a ustedes los buscan los masones para conquistarlos para ellos, pues tienen que saber claro que no es compatible ser cristiano y ser masón. Muy bien. Don Mario, una cosita más. Cuando Sí, usted, Klaus. cuando usted menciona también lo de los mandamientos Sí, y habló usted un poquito de las leyes, ¿va? Y de las normas. Por ejemplo, nuestra constitución se basa mucho en los 10 mandamientos y por sí. tal razón no debemos de permitir que la cambiemos, ¿va? ¿Qué es lo que La, quieren hacer? y la actual ley, la última ley que sacó el Congreso, La 52. que Ah, tanto han peleado y de que tanto han criticado, es una ley que es casi perfecta. O sea, tiene un artículo que tiene debilidades, pero por lo demás es clarísima en cuanto al respeto del plan de Dios sobre la maternidad, la paternidad, sobre el matrimonio como un hombre con una sola mujer, la procreación, la homosexualidad, etcétera, la identidad sexual. O eres hombre o eres mujer, punto, ¿verdad? Lo demás es un invento de una ideología. Claro, esto está reñido con el ambiente actual, reñido con un ambiente en el que parece que se quisiera que se cerraran los ojos a la realidad natural, la realidad biológica, antropológica, filosófica y metafísica y que pues, nos volteáramos a sonreír a quienes sostienen que uno puede ser bi, tri, trans, sexual, etcétera, ¿verdad? Muy bien, gracias, don muy Mario. bien. Eso no es intolerancia, eso es respetar la verdad. O sea, quien sostenga lo contrario,
Hay que respetarlo como persona. Lo que no podemos respetar es la doctrina en sí, porque está equivocada. No confundamos el pecado con el pecador. Eso es la caridad. Sí, y lo de, digamos, lo que usted decía ahí de lo de las leyes, ¿va? Que en el caso de la ONU, que les han metido a la gente, porque a nosotros no nos ha confundido, pero les han metido a la gente lo del género, ¿va? Que hay no sé cuántos géneros, y ahí Sí, está totalmente equivocado, porque el género puede ser solo de la escritura, de la forma de escribir para nombrar masculino en la escritura, y eso, sexo solo existen dos, sí, masculino y femenino. pero hay dos géneros biológicos, ¿verdad? O es masculino o es femenino. Por tanto, hablar de un lenguaje exclusivo, inclusivo, ¿verdad? Que excluya él o ella, es pretender una cosa totalmente alejada de la realidad. Es una cosa ridícula. Pero algunas personas que son intelectuales piensan que eso es ahora lo correcto. Bueno, tenemos que defender la verdad, al pan pan y al vino vino. Era lo que Luis decía, New Age, en pocas palabras, ¿no? Sí, muy Gracias. bien. Bueno, ok. ¿Alguien más? Bien, pues entonces terminamos nuestra clase de hoy. Rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en Como un en un principio, principio, ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. ruega por Ruega. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que estén muy Bueno. bien, Mario. descansen, Buenas buenas tardes, noches a buenas todos. noches. Adiós. a todos. Buenas noches a todos, seguirse Buenas cuidando. noches, don Nos Mario. vemos. Buenas noches.